¿Se logra ver la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya, bueno, vamos a compartir primero rápidamente, como clase ya inicial, lo que sería el sílabus, ¿no? El sílabus normalmente ya es un documento que se ha trabajado ya buen tiempo y, bueno, tiene algunas modificaciones, etcétera. Considera los aspectos éticos, los principios profesionales, los objetivos, el perfil del egresado. Estamos manejando este semestre también dos grupos, ¿no? Un grupo que se está dando como clases teóricas los jueves, otro el viernes, y las prácticas virtuales que serían los lunes o martes o miércoles, dependiendo del grupo. Me parece que con ustedes hemos quedado miércoles o lunes, una de ellos, ¿no? Entonces, básicamente los contenidos, porque es un curso que tiene amplio componente de varias otras especialidades, como es la cardiología, la neumología, infectología, los principios quirúrgicos en general, cirugía general, lo que sería cirugía vascular, cardíaca, torácica, aspectos endocrinológicos, renales, o sea, es transversal a la mayoría de especialidades. Patología infecciosa, patología valvular, patología isquémica, tenemos muchos de los componentes con los que trabajamos de manera integral. Entonces, cuando hablamos acá de los principios de la cirugía torácica, cardíaca y vascular, lo que recomendamos es hacer una revisión básicamente de la parte anatómica, quirúrgica, pulmonar o cardíaca, ¿no? Depende del caso. Se tiene por comprendido de que ya ustedes vienen del aprendizaje semiológico, entre lo que son justamente toda la valoración semiológica del aparato cardiovascular, pulmonar y vascular periférico, ¿no? Entonces eso es importante, igual la caja torácica, los componentes anatómicos del abdomen, del paquete cervical, del paquete de lo que son los miembros inferiores, vascular, vasculo nervioso, de miembros inferiores y superiores, ¿no? Entonces todo ello para poder reconocer y tener claramente a qué nos estamos refiriendo en los diferentes temas que tocamos, ¿no? Entonces, para ello hacemos un recordario de la anatomía quirúrgica pulmonar. Hay que ver algunas lesiones fundamentales que se van a presentar en la caja torácica luego de las emergencias, ¿no? Entonces, aquí se va a tomar muy en cuenta también en la primera parte las emergencias cardíacas, torácicas, pulmonares y de trauma vascular abdominal y periférico, ¿no? Entonces, lo que es el trauma cardiopericárdico, lesiones por arma de fuego, arma blanca, o las lesiones por politraumatismo, tórax inestable, etcétera, etcétera, podemos tocar en esos tópicos. En la parte de patología vascular periférica o patología venosa, que es otro de los rubros también grandes, es el manejo y el comportamiento de cómo es la patología venosa a nivel de miembros inferiores, que puedan tener falla del sistema venoso profundo, el sistema venoso superficial, la clasificación CAP de las enfermedades varicosas, las trombosis, tromboflebitis, ¿no? Y asociadas a ellas también las úlceras venosas. En las úlceras venosas, arteriales y las que corresponden al pie diabético, la diferenciación que se debe tener en este caso, ¿no? En la parte infectológica ya habíamos hablado, básicamente acá tenemos algunos links que pueden ustedes utilizar para consultar casos, consultar la parte teórica o algunos casos clínicos, ¿no? Clínico-quirúrgicos. La otra unidad dentro del aprendizaje del curso es las enfermedades infecciosas en cirugía torácica y cardiovascular. Aquí tenemos infecciones diversas, como son los aspergilomas, piotórax, hidatidosis pulmonar, tuberculosis pulmonar, la tuberculosis, el manejo quirúrgico de la tuberculosis pulmonar, porque básicamente se refiere al curso de cirugía. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, las bronquiectasias, los empiemas, los bursos, la evolución, los diferentes estadios que se van a presentar en estos cuadros, ¿no? Muy bien, bueno, la responsabilidad social siempre se toca en cada tema, no solamente se puede hacer la revisión teórica, sino también esto puede señalar algunas actividades que ustedes puedan tener como responsabilidad social, como actividades preventivas promocionales, centros de salud, centros médicos pequeños, periféricos, donde se pueden hacer spots publicitarios, se puede coordinar también con el área de comunicación de la universidad para algunos spots, ¿no? Eso dependiendo
del interés que le pongan ustedes a los rubros, ¿no? Entonces acá igual, bibliografía, el Kipling, son libros muy interesantes que son importantes tenerlos en cuenta cuando uno quiere hacer la especialidad sobre todo, ¿no? Luego de que se da la actividad o la temática de la patología infecciosa, podemos ver también algo de la patología de la pared torácica. Enfermedades cardíacas, vasculares, manejo clínico y quirúrgico y patología tumoral. Entonces, en este otro acápite, que es la unidad de aprendizaje 3, si hablamos de patología de pared del tórax, vamos a ver pectum excavatum, carinatum, síndrome de Poland, extosis paraesternal, derecha, izquierda, y otros que van a generar deformidad o asimetría del tórax, ¿no? Entonces, también podemos revisar acá el valor pélvico asociado a patología venosa. Acá podemos ver algunos temas como patología vascular, la enfermedad de No, chicos, Takayasu, Marfan, ¿no? me he confundido. En sí saben que ya el que yo estaba haciendo la ventilación pulmonar, ese en sí tiene una hora con 16 minutos, lo cual sería 76 minutos en total. Ese video que tiene 75 no repetirlo 5. Muy bien, Y el acá otro, les decía que el podemos segundo ver acá el video, que síndrome es de circulación Levy, pulmonar, síndrome de Marfan, tiene los 98, aneurismas, los ventilación aneurismas tiene torácicos, 76 y abdominales, circulación las pulmonar tiene características 98 minutos. componentes y qué Cada tratamiento se uno van se a va a dar o dividir mostrar para en los este 5. paciente. Enfermedades arteriales periféricas, claudicación intermitente, igual las clasificaciones que vamos trabajando, y bueno, se pueden ir incorporando otro tipo de patologías a revisar, ¿no? Entonces, en patología vascular periférica. También en cardiopatías sí tenemos que ver cardiopatías isquémicas, cardiopatías infecciosas, como las pericarditis por TB, y podemos tener efectivamente las patologías valvulares, como se ha evidenciado, ¿no? Entonces, eso es importante. De igual manera, en lo que es aneurismas de aorta, se ve todo lo que es el componente de manejo cirugía convencional o cirugía endovascular mínimamente invasiva. En sufrimiento arterial o enfermedad arterial periférica, tenemos que valorar las diferentes componentes, la claudicación intermitente, que por ejemplo se da en estos pacientes, o el sufrimiento arterial, ¿no? En cardiopatías cianóticas, producto de una isquemia, de anginas estables, inestables, y si van a requerir un tratamiento de revascularización, también el componente quirúrgico se va a dar para el manejo de cardiopatías isquémicas. De igual manera, vamos a ver las patologías o cardiopatías valvulares, donde tiene que haber un cambio, un reemplazo de la válvula, o de repente, pues, hacer una plastía o una corrección. Todo esto con máquina de circulación extracorpórea para la parte quirúrgica, ¿no? Entonces, eso con respecto a lo que es patología cardíaca, cianótica y valvular. Podrían estar asociados también enfermedades infecciosas como las reumáticas y otras para la patología valvular, que eso es importante tomarlo siempre en cuenta. Entonces, aquí está la cardiopatía isquémica. Y también podemos tocar la patología tumoral, cáncer a nivel del pulmón, tumores de mediastino, tumores en corazón, etcétera, ¿no? Estos son los temas de exposición formativa grupales, ¿no? Y de debate, ¿no? ¿Qué podemos tocar? Ustedes se pueden organizar en varios grupos, y acá están algunos temas planteados, está embriología pulmonar y cardíaca, hernias diafragmáticas, versus eventración, eso es lo que hay que revisar acá, ¿no? Después, enfermedad de Takayasu. Muy bien, entonces las hernias diafragmáticas versus eventraciones. Eventraciones, ¿no? Entonces, el síndrome de Lery, síndrome de vena cava, síndrome de aorta media, deformidades de la pared del tórax, síndrome de Marfan, cáncer pulmonar, pueden incorporar cualquier otro de las ramas que estamos revisando relacionada a la parte vascular. Entonces, cáncer pulmonar y patología tumoral mediastinal también es otro de los temas que podrían ustedes tocar y revisar. Esto tiene nota de exposición, ¿no? Como parte de su evaluación, y eso se hace básicamente después de hacerla hasta llegar a la patología infecciosa. Luego entran los grupos de
posición. Estos temas, por supuesto, los tenemos trabajados, sin embargo, aquí se evalúa básicamente las características y lo que ustedes han revisado, han evaluado, y pueden presentar guías actualizadas respecto a este tipo de manejos, ¿no? Eso es importante. Muy bien, eso para lo que sería toda esta parte cardíaca y vascular. Revisión de consolidación. Muy bien, entonces tienen sus libros de consulta para que pues, ustedes puedan atender y revisar los casos, ¿no? Estrategias de aprendizaje, bueno, acá hay varios temas que se toman en cuenta, pero ahora se está haciendo igual de manera virtual, hasta tener pues, una posibilidad de acceso o permiso a los hospitales, ¿no? Muy bien, eso es más o menos lo que podemos decir del sílabus, ¿no? Si hablamos de lo que se refiere a muy bien, entonces acá, si vamos a pasar al primer tópico, vamos a hablar de lo que es la anatomía quirúrgica pulmonar. En realidad, básicamente es recordar nada más de cómo está la configuración en 3D, ¿no? De las estructuras venosas arteriales, musculares, óseas, ¿no? Los puntos de referencia que se tienen que tomar en cuenta. Esta es una de mis primeras cirugías en el Instituto Nacional del Niño, cirugías congénitas, ¿no? Donde obviamente ahora ya el Instituto de San Borja opera por lo menos 5 casos, 4 casos diarios, pero este fue un tema inicial cuando el Instituto del Niño en el Perú se inició, se inauguró en San Borja y este equipo de trabajo fuimos los que dimos impulso a las primeras cirugías de niños en patología congénita allá en el Instituto del Niño de San Borja, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo esta imagen? Porque ustedes no tienen límite en vuestra carrera, ¿no? El límite es básicamente solo lo ponen ustedes, de diferentes especialidades que quieran hacer, realizar, existen subespecialidades, subcapacitaciones, posgrados, etcétera, que va a ayudar a consolidar su conocimiento y tanto y la práctica quirúrgica y teórica, ¿no? Eso es importante para los que quieren ser cirujanos y para los que van a ser clínicos de igual manera. Lo que sería toda la actualización, todo lo que son las guías de práctica con prueba de evidencias, niveles de evidencia, cómo trabajamos en salud, se tiene que comportar también un profesional de esa forma y poder tener todo el soporte necesario. Por supuesto, no, cada especialidad no es que va a cubrir todo, va a cubrir lo que necesita cubrir como especialidad y aquellas otras especialidades que tienen su rubro, pues tienen que dedicar a su rubro. Entonces, eso es importante. El trabajo multidisciplinario en lo que sería la parte quirúrgica siempre va a ser importante. Muy bien, entonces, dicho esto, podemos hablar de los aspectos generales, las referencias anatómicas. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando uno puede dividir y clasificar el cuarto espacio intercostal, donde están las cisuras de los lóbulos, ¿no? Es importante ese espacio. El apéndice cifoides, el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, ¿no es cierto? Las áreas del mesogastro y epigastro para valorar justo lo que es el componente, este, primero si hay una unidad adecuada o no, anatomía en lo que es la separación entre el tórax y el abdomen, como es el diafragma, que a veces puede estar con lesiones tanto de herniarias por traumas previos o pueden ser simplemente eventraciones que hay que corregir. Entonces, todo esto de la mano eh, con un plan de trabajo quirúrgico nos va a servir como una posición anatómica importante. Estos otros reparos anatómicos también son importantes, el cuarto, quinto, sexto espacio intercostal, sobre todo para hacer los drenajes en el cuarto y quinto, la línea media axilar, ¿no? Acá tenemos la línea media axilar, la línea media intermedia, ¿no? Y la línea axilar posterior. Línea axilar anterior, línea axilar media, línea axilar posterior. Eso es lo que tomamos en cuenta. Bien. Igual acá, los reparos anatómicos óseos, también es importante que los tengamos. Dónde y cuándo podría estar la dirección, el saco pericárdico, las zonas de los troncos brachiocefálicos, subclavia, la aorta, tomarlos muy en cuenta al momento de realizar intervenciones, sobre todo sabiendo que pueden haber complicaciones respiratorias en algunos casos, ¿no? Es la topología y vista de los... Bien, entonces acá tenemos reparos anatómicos. ¿Qué reparos anatómicos? La línea media escapular, por debajo de la punta de la escápula, a 2 traveses de dedo o 3 traveses de dedo puede hacer la punción.
para hacer, digamos, una toracocentesis evacuatoria. Para retirar un derrame pleural de etiología determinar, se puede utilizar esos puntos con abocas o bien con drenaje para que esto, digamos, tenga un tratamiento por lo menos de alguna manera ambulatorio, ¿no? Si se va a retirar todo el líquido pleural cuando está viendo un derrame, el paciente se agita, se cansa, tose. En cambio, cuando corregimos este tema del derrame, el paciente rápidamente puede reincorporarse a sus actividades o dársele de alta cuando ya no hay ese componente. También tenemos que hablar de la caja torácica, que es como un tonel, tiene estas características, ¿no? Se pueden modificar de acuerdo a la inspiración y la expiración, ¿no? Hay que valorar siempre y cuando que el músculo diafragmático esté intacto, por ejemplo, es otro de los parámetros que hay que tomar. El nervio frénico, que va a inervar el músculo diafragmático. Y los arcos costales, entendamos acá cuando hay patología de asimetría torácica, la parte delantera tiene más una zona cartilaginosa. Por eso que todavía se pueden corregir los pectum excavatum y los pectum carinatum, ¿no? Entonces es importante que sepamos. Un niño que se corrija el pectum excavatum carinatum hasta antes de los 2 años es ideal porque posteriormente a ello es un poco más complicado, ¿no? Entonces eso es importante que hay que tomar en cuenta. Eso es más de lo mismo, hablar de los músculos intercostales, anteriores, medios, internos, externos, medios, internos, y la distribución de la fascia muscular intercostal. Todas las resecciones que vamos a hacer en costilla para llegar a los pulmones van a ser por encima del borde costal, ¿no? Y también por demás recordado, los pulmones, tanto el derecho como izquierdo, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, 2 fisuras, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Entonces acá está claramente la distribución de los lóbulos pulmonares, y esto conlleva también a una distribución anatómica de bronquios, arterias, nervios, venas, que hay que cuidar y tener mucho en cuenta al momento de realizar las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Las fisuras, ¿no? Los lóbulos. Acuérdense que ahora ya hay proyecciones de PF-scan, pruebas de scan, ventilación, perfusión para saber cuánto de oxígeno llega al pulmón, etcétera, etcétera. Es necesario los controles. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver vasos entrecruzados entre lo que son arteria, vena y bronquio, que con mucho cuidado al momento de la resección, ¿no? Y tener en cuenta que las vías o los accesos más adecuados para lo que son las arterias y venas y bronquios, es justamente los accesos, las cisuras, ¿no? Las cisuras de por sí, teniendo que liberarlas o disecarlas un poco, vamos a llegar hasta el lecho donde se encuentran los vasos y hacer las reparaciones o los clampajes cuidadosamente. Esta es una lámina que tienen que recordar, ¿cierto? Aquí vemos el pulmón izquierdo del pulmón derecho, el pulmón derecho que tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio, un lóbulo inferior. En el lóbulo superior, ahí vemos, por ejemplo, es un lóbulo apical, ¿no? El segmento 1 es el segmento apical, el segmento 2 es el segmento posterior y el segmento 3 es el segmento anterior. El lóbulo medio tiene 2 segmentos, el segmento 4 y el segmento 5. El lateral es el 4 y el medial es el 5. En el lóbulo inferior, ahí sí tenemos que estar muy claros, tenemos ahí al segmento 6, que también se llama superior del inferior, al segmento 7, que es el basal medial, al segmento 8, que es el basal anterior, al segmento 9, que es el basal lateral, y al segmento 10, que es el basal posterior. ¿Por qué utilizamos segmentos? Porque la unidad funcional quirúrgica de un pulmón es justamente el segmento pulmonar, ¿no? El segmento pulmonar. Acá tenemos 3 segmentos, el basal anterior, el lateral y el posterior, que es el 8, 9 y 10. En cambio, en el lado izquierdo se van a perder los 2 primeros, el 1 y 2 se van a juntar y se va a llamar un ápico posterior, ¿cierto? Luego tenemos un segmento anterior, tenemos el superior de la língula y el inferior de la língula. Entonces, cuando uno habla, ¿dónde está la língula? En el pulmón izquierdo, ¿no? ¿Dónde? En el lóbulo superior.
En cambio, el lóbulo inferior, tenemos también al segmento 6, que es el superior del inferior. Tenemos al basal anteromedial, es el segmento 8. Luego tenemos el basal posterior o el basal lateral, ¿no es cierto? Todos estos son los segmentos de los pulmones, ¿no? Entonces acá hay diferentes imágenes del néter donde podemos ir viendo cómo se configuran. Aquí, por ejemplo, cómo se une el 1 con el 2. Y acá como todavía vamos por separado, ¿no? Claro, entonces eso es importante revisar las proyecciones anatómicas. Y también hay que saber cómo está la distribución del mediastino, vena, bronquio, arteria, cómo está. Este es un dato interesante, muy importante que ustedes lo conozcan, que son las estructuras pulmonares respecto a una tomografía. Si ustedes ven una tomografía, la tomografía se lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Entonces ha habido una... Entonces acá vemos, por ejemplo, la carina que está en esta zona, inmediatamente la bifurcación, ¿no? Es decir, que tiene muy buen tratamiento en ese momento, sabiendo de que tiene una identificación ventilatoria adecuada. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que tomar en cuenta algo, la bifurcación de la tráquea, vemos acá la tráquea, vemos acá tráquea, y acá ya se divide, tráquea que está la carina, el tronco principal derecho y tronco principal izquierdo. Entonces, más o menos tomar en cuenta esas situaciones de qué segmentos, qué parte del pulmón pueden estar afectados al momento de una intervención, ¿no? Entonces luego valoramos las diferentes vistas, las caras, ¿no? Cada segmento tiene un propio bronquio, ¿no? Con área parenquimal, están ahí todo lo que lo que corresponden a las ramas arteriales, tenemos ramas venosas que van a correlacionar muchas veces con las arterias, y las ramificaciones de los bronquios también, tiene denominaciones de acuerdo al segmento o la posición que ubica. Entonces acá vemos que los segmentos broncopulmonares tienen diversos tabiques de tejido conectivo, y a nivel de estas uniones o las fisuras podemos disecar vasos y también reseccionar tejido pulmonar dañado, ¿no? Entonces acá el segmento pulmonar es la unidad quirúrgica. Entonces, la unidad quirúrgica de una cirugía es el segmento pulmonar, ¿no? Acá, si dividiéramos los segmentos, se verían así. Ahí están venas, arterias y bronquios, que a veces tenemos que lidiar rápidamente para poder tener espacio, ¿no? Porque cuando uno hace la disección, la resección o bien la ligadura de las venas y arterias, porque se va a retirar, digamos, un segmento, un lóbulo, tiene que ser muy meticuloso de no ligar una arteria que corresponda a otro segmento. Que ha ocurrido casos porque obviamente pierden tejido pulmonar, ¿no? Pues la tráquea también es tan importante con su característica anatómica, 10 a 12 centímetros de largo, 1.3 a 2.2 centímetros entre anillo y anillo. El trayecto es de 18 a 22 cartílagos, ¿no? Y luego la tráquea nace a nivel del cartílago cricoides, continúa hasta su bifurcación a nivel del ángulo esternal, en la cuarta vértebra torácica. Igual en el cuello, los istmos de las tiroides descansan sobre el lóbulo anillo traqueal. Los lóbulos tiroideos en los lados de la tráquea comparten irrigación de la arteria tiroidea inferior. Por eso a veces es necesario, obviamente, tener en cuenta cómo está la arteria tiroidea inferior, ¿no? El nervio laringeo recurrente, derecho o izquierdo, es otro de los componentes que cuando uno, operando pulmones, corazón, toca, lesiona el nervio laringeo recurrente, podemos tener un paciente luego con voz bitonal o que no va a poder responder adecuadamente porque está teniendo problemas a nivel de lo que sería la fonación, ¿no? Muy bien, eso es importante recordarlo. Entonces, asimismo, ustedes tienen que recordar que en la caja torácica, en la pared anterior, tenemos también la vena innominada que cruza por delante de la porción intratorácica de la tráquea, ¿no? Esta tráquea, esta arteria brachiocefálica está en íntimo contacto con la cara anterior de la porción media de la tráquea. Entonces, cuando aperturamos el esternón, el tórax, etcétera, tener mucho cuidado en no lesionar
efectivamente las ramas que van a ser las que van a vascularizar a los tejidos, ¿no? Pues muy bien, eso es importante. Ajá, entonces acá vemos, las arterias alcanzan a la tráquea por sus otros colaterales, ¿no? Y deben enviarse o evitarse la disección circunferencial. Efectivamente, en la resección a nivel de tráquea tenemos que evitar disecciones muy longitudinales, sino tienen que ser circunferenciales alrededor de la tráquea. Existen estudios ya de alta resolución, como vemos acá. No solamente son las arteriografías, cateterismos cardíacos, estudios de hemodinámica, sino las angiotomografías. Ahí podemos tener claramente, inclusive, cómo están los vasos, la distribución. Eso es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, conforme va pasando la distribución bronquial, los bronquios van adquiriendo ciertos nombres de acuerdo a su condición, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos el bronquio tronco derecho, que sería el bronco principal derecho, el bronquio tronco izquierdo, que sería el bronquio izquierdo, ¿no? Obviamente va a dar origen a todo lo que son las estructuras bronquiales derecha e izquierda, ¿no? Los segmentos 1, 2 y 3, 6, 7, 8, 9 y 10, y en el izquierdo solamente tiene el 1 y 2 juntos, el 3, el 6 y el 5, ¿no? Entonces esa es la distribución bronquial. Todo obviamente se lo vamos a compartir para que ustedes lo tengan y saquen sus propias conclusiones y puedan recordar qué tipo de bronquios, cuáles son sus divisiones, etcétera, pueden tener, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para nosotros los cirujanos torácicos es importante valorar el árbol bronquial. Hacemos fibrobroncoscopías para ver si hay obstrucciones, oclusiones, etcétera. Y luego, pues, podemos dar un plan de trabajo para estos pacientes. Es importante tener la distribución anatómica de los bronquios. Fíjense que acá sí hay que valorar importantes, ¿no? Como el grosor de los bronquios. El grosor del bronquio derecho es un poco más grueso, más verticalizado. En cambio, el bronquio tronco izquierdo es más longitudinal, alargado y más delgado, ¿no? Entonces, tomar en cuenta estos aspectos al momento de hacer las resecciones. Es diferente sacar un pulmón del lado derecho que sacar del izquierdo, por supuesto. Para eso, el estudio de anatomía tiene que ser fundamental. No puede haber fallas a ese nivel. Existen a veces venas, arterias que se van a intercruzar con los bronquios y las venas. Tomar muy en cuenta y tener mucho cuidado al momento de disecar las arterias o las ramas, de no llevarnos una vena o una vena detrás de la arteria, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una vena detrás de la arteria y a veces por disecar una vena podemos lesionar la arteria y tener serios problemas con estos pacientes, ¿no? Entonces acá hay más componentes. Esta es la cadena arterial, la cadena venosa, la marrón, y lo que sería la ganglionar sería a un lado, ¿no? Eso es importante. Igual acá en los diversos lóbulos, ¿no? Las ligaduras, las suturas utilizamos ahora algunas suturas automecánicas, pero si no, tenemos que hacer ligaduras. Cuando, por ejemplo, deseamos retirar este lóbulo, vamos a tener que hacer 2 sesiones a este nivel para realizar una sutura, y de igual manera acá, ¿no? Pues de acuerdo a cómo vaya manteniéndose el dato de la cirugía, uno puede resecar o no resecar cierto componente anatómico. Estas son expresiones básicamente de libros de especialidad, donde se ve muchas de las arterias y venas que están montadas, y es como pueden venir los pacientes. No vienen como en las fotos necesariamente, ¿no? El componente del hilio pulmonar es importante saberlo de memoria. El hilio derecho, de arriba abajo a nivel central, tenemos el bronquio, la arteria y la vena. Nadie puede cambiar esa distribución. Efectivamente, bronquio, arteria y vena. Y eso es cómo se presenta. Entonces, cuando uno hace la resección, digamos, de una lobectomía superior derecha, ya sabe que primero va a disecar el bronquio, luego la arteria y la vena. Entonces, es importante este mnemotecnia para el hilio derecho. En el hilio izquierdo ya también está la arteria, el bronquio y la vena. Entonces, de igual manera, ya tenemos que tratar de acordarse del mnemotecnio, arteria, bronquio, vena, ¿no? Para hacer un plan de trabajo quirúrgico adecuado. Igual acá tiene la impresión de la vena ácigos, tiene la impresión de la aorta con la subclavia, y acá tenemos
la presencia del diafragma con su vascularización e inervación, ya sabemos que definitivamente va a necesitar el valorarse cuando hay una hernia diafragmática o una eventración. Aquí hay más estructuras anatómicas, fíjense cómo se distribuye la carina a nivel de la tráquea, carina, la distribución de los bronquios, la aorta que cruza al bronco-tronco izquierdo, pues todo eso se toma en cuenta. Muy bien. Ese es el saco pericárdico, venáceos, ¿no? Algunas venas y arterias que salen del intrapericárdico para hacer cirugías también, en algunos casos se hacen cuando hay mucha patología, ya no hacer mayor cosa, sino se pueden hacer ventanas pericárdicas o ligar con una apertura del pericardio, que también puede ocurrir en algunos casos. Entonces, el sistema arterial a nivel de los pulmones básicamente tiene la denominación de los segmentos, de los números segmentarios que se ha asignado, ¿no? La arteria pulmonar derecha, el tronco anterior, arteria apical y arteria anterior, es importante. De igual manera, las ramas de la vena pulmonar superior lateral por el bronquio segmento anterior 3 y la supermáquina. Eso es lo que también tenemos que ver. A ver, entonces, muchas lesiones del tronco bronquial, arterial o venoso se pueden dar inadvertidamente porque no se conoce la anatomía. Pero también eso no es del todo absoluto porque existen variantes anatómicas. Bien, es cierto, uno puede hacer o puede planear, pero existen variantes anatómicas dentro de lo que son, obviamente, los componentes de vascularización pulmonar, ¿no? Tenemos el tronco de los basales. Aquí está el tronco anterior, la arteria anterior, donde va justamente al segmento 1 y al 2. Y aquí abajo está la arteria basal común, o si no, es básicamente el tronco de los basales, ¿no? El tronco de los basales que va a entrar al 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? En el lado izquierdo, y el resto en el lado derecho y el izquierdo, menos los componentes que ya habíamos hablado. Este tronco basal está presente tanto en la derecha como en la izquierda, entonces es importante reconocerlo, ¿no? Ahí está. Estas son imágenes, así cuánto quisiéramos tener este tipo de imágenes en el acto quirúrgico, pero tiene que uno quitar, liberar poco a poco, hasta aprender más o menos la técnica. En el lado izquierdo, de igual manera, ¿no? Se distribuye a nivel para arterias lingulares, para arterias del tronco de los basales, ahí está la arteria basal común, la arteria anterior, la arteria apical, las arterias interlobales posteriores, ¿no? Y estas serían para sus... es importante, la arteria basal común es el ingreso para todo lo que son los troncos basales arteriales, ¿no? Importante el recordar ese tipo de anatomía. Muy bien, acá tenemos la arteria anterior, tenemos la apical, la arteria segmentaria posterior, las arterias lingulares, la arteria basal común, que habíamos observado una reunión con este señor. Acá tenemos básicamente si abrimos el pericardio, si abrimos el panel pericárdico, podemos ver tanto los trayectos de las venas y arterias intrapericárdicas o tener mucho cuidado de no lesionarte la aorta. Fíjense, acá al ladito normalmente está la aorta. Cuando trabajamos en tórax, siempre tomar en cuenta la columna, la aorta y los vasos que están entre los intercostales, ¿no? Acá tenemos más de lo mismo. Se va a replegar a un lado y se hacen resecciones del pulmón según la necesidad. Si hay lesiones de sangrado, si hay bronquiectasias, lesiones cavitadas, quistes complicados y datídicos rotos, se pueden hacer resecciones, retiros del parte de los glóbulos, o al final también, si ya todo hay un compromiso mayor, se puede hacer una neumonectomía, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Bien, aquí vemos. Entonces acá tenemos igual un modelo de lo que más o menos pretendemos explicar, de lo que serían las arterias pulmonares, las arterias y venas pulmonares, las arterias pulmonares, ¿no? Entonces ahí está claramente identificado la posición. Igual, los trayectos venosos siguen de retorno a los trayectos de las arterias, entonces van a empezar a confluir a la parte central, tanto
lo que serían las ramas superiores e inferiores, ¿no? Entonces acá valoramos básicamente que haya, se haya tenido en cuenta la característica anatómica de la arteria de la vena. Las venas pulmonares del segmento 6 también son importantes, ¿no? Porque son las más fáciles de abordar, son las más abordables, y a partir de estas podemos llegar a los troncos vasculares, que a veces se pierden y es difícil encontrarlos, ¿no? Venas pulmonares superiores e inferiores derechas, ahí las tienen fácilmente identificables, ¿no? Entonces, hay venas tributarias, efectivamente, como dice acá, ¿no? Pero pueden haber también una valoración integral de lo que sería la necesidad de estas arterias en la parte pulmonar. Entonces, es importante recordar la anatomía, como les he mostrado, ¿no? Aquí tenemos también una imagen de lo que es la vena ácido, recibe todas las venas intercostales, ¿no? Y drena a través de su callado a la vena cava inferior. Eso también, o la vena cava superior, ¿no? Es lo que se puede ver. Entonces, bueno, efectivamente, el saber la anatomía quirúrgica pulmonar o cardíaca nos va a ayudar mucho al momento de ser cirujanos, ¿no? Bueno, pueden haber lesiones inadvertidas, dijimos, del recurrente, de algunas otras de venas bronquiales, arterias bronquiales, que se pueden ligar o fácilmente controlar. Pero si son ramas importantes, principales, mejor tomar muy en cuenta la evaluación de un cirujano especialista. Aquí tenemos una apertura de un tórax, donde vemos el corazón, aquí está el corazón, el nervio frénico, el saco pericárdico, la arteria aorta, que viene descendente, está el callado, y en esta zona está todo el ilio pulmonar, donde se retiró ya el pulmón y se tuvo que ligar, cerrar. Se puede cerrar el bronquio ya sea con un clip o con una grapa autoestática, o bien puede cerrarse también el bronquio con suturas no absorbibles, como el PDS, como el polipropileno, o también la seda negra, ¿no? Son suturas no reabsorbibles. Lo mismo acá, las venas pulmonares derechas e izquierdas pueden tener a veces drenajes anómalos, hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Y en lo que son, por ejemplo, ganglios o los tejidos linfáticos, también tomar muy en cuenta al momento de hacer la valoración. Eso le corresponde, efectivamente. A un oncólogo, por ejemplo, cuando hay tumores pulmonares, para ver cómo están los núcleos ganglionares, si han sido afectados o no. Por eso es un esquema que también considera los flujos ganglionares, ¿no? Esta tablita, para recordarla, todavía es vigente. La clasificación de ganglios linfáticos, ¿no? Es por lo que sería el Joint Committee, es quien hace el registro y la valoración de este tipo de tablas, ¿no? Entonces existen ganglios mediastinales que tienen sus denominaciones: mediastinal superior, pretraquial superior, retrotraqueal, paratraqueal inferior, ¿no? En lo que son los ganglios aórticos, tenemos los ganglios subaórticos, de una ventana aórtica se puede ver, y los paraórticos, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo a veces conjunto que se tiene que hacer cuando se tiene que retirar los ganglios en tumores, por ejemplo. Se retiran muchos ganglios, eso se llama vaciamiento ganglionar, cuando existe una cercanía a una lesión tumoral, ¿no? Tienen los pozos linfáticos. Los pozos linfáticos es donde efectivamente se tiene que hacer también la resección de los ganglios, ¿no? Se llaman pozos linfáticos. Y finalmente el conducto torácico, un recordáis de lo que es la parte torácica, vemos que el conducto torácico, ¿no?, es el principal vaso colector del sistema linfático, que viene de los mismos inferiores, se genera a nivel de la cisterna de Beckett en el abdomen, penetra en el tórax por el orificio aórtico del diafragma, asciende por delante de la columna vertebral y llega hasta el ángulo yúgulo subclavio, donde se drena, ¿no es cierto? Es importante que lo recuerden, ¿no?
Entonces, el conducto torácico va a cruzarse de línea derecha a izquierda, más o menos en la torácica 5 y la vértebra torácica 6, ¿no? Muy bien, entonces eso es un poco lo que se tiene que saber para realizar estas cirugías, ¿no? Las ligaduras, los clampajes, el instrumental va a ser fundamental para cualquier toracotomía. Ya les iremos pasando también de repente algunos videos en clases prácticas cuando estamos teniendo las noches para saber cómo se realizan las resecciones mínimamente invasivas en otros países, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Hasta acá tenemos preguntas o solamente es un recordaris de todo lo que ustedes ya saben? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda del curso, del sílabus? ¿Quisieran preguntar cómo serán sus exámenes? ¿Qué es lo que más se va a considerar, etcétera? Exacto, doctor, eso es lo que le iba a preguntar acerca del curso. ¿Cómo va a ser la metodología de calificación, doctor? ¿Y qué pesos van a tener los exámenes? ¿Si va a haber exposiciones o no, doctor? Bueno, los pesos están determinados por las resoluciones que saca la universidad. Lo único que se tiene que cumplir son, obviamente, su abordaje teórico. Se tiene que tener conceptos claros de cada uno de los componentes del sílabus. Luego tenemos que tener igual el desarrollo de sus exposiciones y también lo que son la preparación de casos clínico-quirúrgicos para la parte práctica. Cuando normalmente era presencial, lo que hacíamos era, venían ustedes a acompañar en la visita. Sí, también a veces en salas de operaciones se programaban algunos grupos para entrar, pero era a veces muy reducido por la cantidad de alumnos, ¿no? A veces se lograba mejor transmitir en línea, pero bueno, eso por lo pronto no se va a dar, pero sí vamos a considerar lo que son vuestras exposiciones de la evaluación de los casos y también los casos teóricos, ¿no? Existen dos controles. Un control que se hace cuando estemos terminando prácticamente es un control inicial cuando estamos terminando la parte de infecciosas, cuando estamos terminando el manejo quirúrgico de la tuberculosis pulmonar. En ese momento se pasa a las exposiciones que ya les he mostrado en el sílabus, que se pueden distribuir, ¿no? Eso es importante. Y el control 2 viene luego ya con lo que son cardiopatías congénitas, cardiopatías en el adulto, isquémicas, aneurismas de aorta, ¿no? Descendente, problemas del síndrome de Levich, el síndrome de Marfan, todo eso también se considera en el segundo control, básicamente sobre todo lo que exponemos, ¿no? Y al final se envían estos trabajos obviamente al correo institucional para valorar quiénes han expuesto, quiénes no han expuesto. Y se nota cuando leen, y a mí me importa mucho en los casos clínicos y también la presentación de casos, las guías que han revisado, ¿no? Porque el nivel de evidencia va a tener que ser fundamental. Para evitar a veces algunas controversias, algunos dicen que sí, efectivamente, podría ser o no un concepto claro o no, pero eso lo va a determinar las guías, ¿no? Las técnicas metodológicas, si hay resultados o no validados. Esto va a ayudar mucho a que ustedes puedan revisar guías cuando hagan exposiciones, porque ya les voy a mandar la matriz de todo ello para que se repartan el sílabus y también la matriz de lo que sería la parte práctica. En otras palabras, la siguiente sesión ya deberíamos también ir trabajando. Cada grupo ustedes se van a distribuir de acuerdo a los temas, los grupos de exposición y también los grupos prácticos. Los grupos prácticos, en base al esquema que se les va a mandar, ya pueden ir trabajando su caso clínico quirúrgico para presentarlo, ¿no? Creo que con ustedes nos toca, no sé si es martes, miércoles o lunes, pero me va a confirmar la delegada por un WhatsApp, ¿no? Entonces, ahorita les mando los esquemas también a lo que sería su delegada para que comparta con ustedes, ¿ya? A ver, vamos a ver. Esto me parece. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda?
Doctor, no, por favor, también envíame el sílabus para poder, repartirnos también los temas de una Sí, vez. el sílabus también te lo voy a mandar ahorita. Sí, doctor, por Y lo favor. compartes, por favor, ¿ya? Para que todos revisen más o menos qué temas son los que ustedes puedan. La verdad, hay un montón de temas en cirugía torácica y vascular, ¿no? Venosa, arterial, infecciosa, ¿no? Emergencias. Tienes todo por acá para que puedas avanzar. A ver, vamos acá. Aquí vamos a mandarlas. Si te llega, me confirmas para que les pase a tus compañeros. ¿Te llegó? Sí, sí, doctor. Ya les envío a mis compañeros también. Ok. Listo, jóvenes. Estaríamos terminando la sesión. Hasta la próxima clase. Doctor, una cosa más. Acerca de la asistencia también se va a Ah, tú conseguir. me mandas la asistencia. Tú tienes que corroborar la asistencia como delegada y me mandas los promedios al final. Ya, doctor, está bien. Muchas gracias, doctor. Listo, jóvenes. Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes.